interválica para dos parámetros. Cabe mencionar que estos dos parámetros que vamos a estimar en una muestra, las variables que consideramos tienen una distribución normal. O sea, todo lo que estamos viendo desde la segunda unidad es una suposición que debe cumplirse, que los datos provienen de una distribución normal. Por eso se llama también estadística paramétrica, ¿no? Y en el caso de que cuando uno está en el campo y obtiene datos, lo primero que tiene que hacer es probar pues la normalidad de esos datos. Si se cumple, bueno, ahora cumplen lo que estamos aprendiendo en esta unidad. Y de lo contrario, si no se cumple, quiere decir que los datos no provienen de una distribución normal. Hay otros métodos que se llaman métodos no paramétricos para poder hacer estimaciones, ¿no? Bien. Primeramente, la estimación cuando tenemos variables de interés de tipo cualitativo, dos poblaciones. Y se quiere estimar la diferencia de las proporciones poblacionales, ¿no? Primeramente, en la estimación puntual, el mejor estimador puntual de la diferencia de las proporciones poblacionales es la diferencia de las proporciones muestrales, ¿no? Entonces, la diferencia de P sub 1 menos P sub 2 estimado será pues la diferencia de las proporciones muestrales, como vemos aquí. Y las proporciones sabemos que viene a ser igual en la primera población, número de elementos con la característica, que viene a ser A sub 1, entre el tamaño de muestra de esta población. Y menos la segunda característica de los elementos en la población 2, que reúnen las características, viene a ser A sub 2, número de elementos con la característica de interés, A sub 2, entre el tamaño de muestra. Y tenemos la proporción 1 y la proporción 2 de las muestras, ¿no? Entonces, el mejor estimador puntual de las proporciones poblacionales son las proporciones, la diferencia de las proporciones muestrales. Y para la estimación interválica, ¿no? Esta estimación interválica para esta diferencia de proporciones poblacionales se construye en forma similar como se ha construido en la clase anterior para la diferencia de medias muestrales, o como hemos construido para un solo parámetro, ¿no? La media, la proporción. Siempre va a estar en función, ambos límites inferior y superior van a estar dados en función a su mejor estimador puntual, que en este caso es la diferencia de las proporciones muestrales. Por lo tanto, el límite inferior, que es este lado izquierdo, está dado por el mejor estimador puntual, que viene a ser la diferencia de las proporciones muestrales, menos el valor z. Para la proporción se utiliza la distribución normal 0,1, el estándar, ¿no? Por eso es z aquí, z de alfa medios, 1 menos alfa medios, que multiplica al error estándar de este estimador, ¿no? Y según uno de los teoremas nos indicaba que la diferencia de las proporciones muestrales tenía una media de P por Q y una varianza de P por Q sobre N1 más P por Q sobre N2, ¿no? Entonces, esta es la desviación estándar de este estimador, que es la raíz de su varianza, ¿no? Y para el límite superior también, en forma similar, el mejor estimador puntual viene a ser la diferencia de las proporciones muestrales. Aquí sería más el valor de z de 1 menos alfa medios por el error estándar de este estimador, que es la raíz de la suma de las varianzas entre n. Y la varianza en una variable cualitativa es P por Q, ¿no? P por Q entre n. Entonces son dos poblaciones, primera población, segunda población, ¿no? P sub 1 por Q sub 1 entre N1, más la segunda población, su varianza es P sub 2 por Q sub 2 entre el tamaño de la muestra, que es N2. Y todo esto está el intervalo dado en términos de probabilidad para una confianza de 1 menos alfa. Entonces, de esta manera vamos a construir nuestro intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones poblacionales. Veamos un ejemplo. En el caso 1, dice un fabricante, afirma que su nuevo producto de consumo popular prefieren más los hombres que las mujeres. Para comprobar tal afirmación, se toma una muestra aleatoria de 250 hombres, varones, ¿no? Y se encuentra que 175 prefieren el nuevo producto, ¿no? Y otra muestra aleatoria de 200 mujeres, donde se encuentra que 120 prefieren el nuevo producto. Utilizando un intervalo de confianza del 95%,
Para la verdadera diferencia de proporciones de preferencias entre los hombres y las mujeres, se puede concluir que el fabricante del nuevo producto tiene la razón. Muy bien. Entonces el fabricante quiere afirmar, pues, ¿no? Que él quiere comprobar su afirmación, que los hombres prefieren más que las mujeres un cierto producto. Para ello lo va a verificar. Vamos a ver. Entonces en Excel, aquí acá creo que está el desarrollo de este primer ejemplo. Bueno, de los datos del problema nos están diciendo que toma una muestra de 250 varones, de los cuales 175 prefieren el nuevo producto. Con estos datos hay la proporción de hombres estimada que prefieren el nuevo producto, que sería 175 entre 250, que nos da 0,7. Y la proporción 2 también nos dice, se toma una muestra de 200 mujeres y de ellas 120 prefieren el nuevo producto. Entonces la proporción muestral de la segunda población, que son las mujeres, sería 0,6. Primeramente, para estimar las diferencias de proporciones poblacionales, un mejor estimador puntual es la diferencia de las proporciones muestrales, que en este caso nos daría 0,7 menos 0,6, preferencia de proporción de la preferencia de hombres menos la proporción de la diferencia de proporción de preferencia de las mujeres, que nos da 0,1. Y para la estimación confidencial, ¿no? Pues aplicando la fórmula, tendríamos que encontrar el error estándar, que es la raíz de la raíz de las varianzas de cada población entre su tamaño de muestra. Entonces, el error estándar de la proporción 1 menos la proporción 2 será igual a la raíz cuadrada, reemplazando. No nos dan las proporciones poblacionales, usamos sus estimadores, que están aquí indicando esta raíz, que es el estimador, ¿no? Que sería P sub 1, que hemos hallado 0,7, acá, por su complemento, que sería los que no prefieren el producto de los varones, 0,3, entre el tamaño de muestra de hombres, que era 250. Y más la otra varianza, que va a estar dado por, en este caso, la proporción de mujeres que prefieren el nuevo producto, que es 0,6, por Q, que viene a ser la proporción de mujeres que no prefieren el producto, 0,4. Entre el tamaño de muestra, que es 200. Entonces, esta operando nos da como resultado 0,045, con 3 decimales. Bien, ya tenemos el error estándar del intervalo. Ahora nos faltaría hallar el valor de Z, ¿no? Para el valor de Z, ¿no? El valor de Z va a ser igual a 1,96, la he indicado aquí, ¿no? Lo han hallado con la tablita de la normal estándar, que nosotros lo podemos verificar, que es 1,96 para el 95% de confianza que nos dan aquí. Entonces, para el 95% de confianza, el Z es 1,96. Y teniendo esto, ya pues se construyen los intervalos, el límite inferior y el superior, ¿no? Aquí está la fórmula, sería para el inferior menos el Z1 y para el superior más Z1 por este producto. Y reemplazando la diferencia de las proporciones muestrales nos dio 0,1, menos más el valor tabular de Z para el 95%, que es 1,96, y multiplicado por el error estándar que se ha calculado previamente, que sale 0,045. Y esto es igual al nivel de confianza, que es el 95%. En consecuencia, el intervalo del 95% para P sub 1 menos P sub 2 va a estar dado por esta expresión. El límite inferior salió 0,0118 y el límite superior 0,1882. ¿Cómo interpretamos esto? Que la verdadera diferencia de proporciones de preferencia de un cierto producto entre hombres y mujeres oscila alrededor de 0,0118 y 0,1882 para el nivel de confianza del 95%, ¿no?
Y además lo escribimos en términos de probabilidad. Algunos libros dejan así los intervalos, pero nosotros sabemos que tiene que estar dado en forma de probabilidad. Es una estimación probabilística del intervalo, con una confianza, ¿no? Que la confianza viene a ser la probabilidad. Aquí también se analiza este intervalo. Dice, dado que el resultado no contiene el cero, ¿no? Debemos concluir que las proporciones preferenciales en la población son diferentes. O sea, hay diferencia significativa. Ambos salieron positivos, están al lado derecho del cero. Por lo tanto, existe diferencia significativa entre las dos proporciones. Quiere decir que P sub 1 es diferente a P sub 2. ¿Bien? Y hay razones para concluir que la proporción 1 va a ser mayor a la proporción 2, porque la diferencia salió positivo. O sea, el fabricante sí tiene la razón, ¿no? Su nuevo producto es más preferido por los hombres que por las mujeres. Bien, se verifica esa suposición. En el segundo ejemplo, nos indica que la desviación típica de la duración de los focos de una determinada fábrica es de 100 horas, ¿no? Determinar la diferencia proporcional para las empresas A y B que producen dichos focos, con los siguientes datos obtenidos en un estudio. Para la empresa A, dice que el 18% de su producción es defectuosa. Y se toma una muestra de 350 unidades y se encuentra que 45 son defectuosos. Y la empresa B, el 12% de su producción es defectuosa. También se toma una muestra de ella de 500 unidades y se encuentra que 26 son defectuosos. Estime puntualmente la diferencia de proporciones y luego use la confianza del 95% para estimar confidencialmente la diferencia de las proporciones poblacionales e interpretar. Bien, en este estudio, de acuerdo a lo que nos indican, ¿no? Aquí se tiene dos empresas que producen focos. Y el interés en esa producción de focos es la duración. La duración de estos focos dado en horas, ¿no? Para lo cual, en ambos, dice, se tomó una muestra de... No, acá no se toma muestra. Nos está indicando que el tiempo de duración determinada de los focos es de 100 horas. También nos indica por estudios anteriores, por acá dice, determinar la diferencia proporcional para las empresas A y B que producen dichos focos, obtenidos en un estudio. O sea, previamente se hizo un estudio y se generaliza que la empresa A tiene una producción de defectos del 18% y la empresa B del 12% de su producción es defectuosa. O sea, no están dando las proporciones poblacionales generalizadas, ¿no? Para la población. Tenemos el P sub 1 poblacional para la empresa A y el P sub 2 poblacional, que es de la empresa B. 18 y 12%. Además de conocer las proporciones poblacionales, dice, se toma una muestra de cada empresa. De la primera 350 y de la segunda 500 unidades de focos. De la primera, de las 350, se encontró 45 defectuosos, ¿no? En el control de calidad. Y de las 500 de la empresa B, solamente 26 fueron defectuosos. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos en este tipo de problema? En Excel, en el archivo de la solución de LOBA, ahí tenemos el problema, nuevamente. Bien, entonces en este problemita que tenemos aquí, bien. Nuevamente acá está el problema. Al igual que en los problemas anteriores de la semana anterior, lo primero que hacemos es identificar nuestra variable aleatoria en ambas empresas. Ambas empresas, el interés es determinar la proporción de focos defectuosos, ¿no? Los defectos interesan. Entonces mi variable aleatoria X será pues la proporción de focos defectuosos de una determinada fábrica. Y como datos nos dan para la empresa A y para la empresa B. Estas son las dos poblaciones que hay, ¿no? Nos dan su proporción de producción de defectuosos por estudios previos desde 0 a 18, ¿no?
Y la proporción de defectos de la empresa B, también por estudios previos, es el 12%, en probabilidad 0,12. Se indicó también que se toman muestras de ambas poblaciones, de ambas empresas, ¿no? De la primera empresa se tomó una muestra N1 de 350 y de la segunda empresa B, ¿no? Se tomó 500 unidades, de las cuales, dice, resultaron 45 defectuosos de los 350 en la empresa A, que viene a ser el ASUP1, y de la empresa B, de las 500, resultaron solamente 26 focos defectuosos. Bien, entonces tenemos estos datos, son los datos del problema, y además nos dan el nivel de confianza. El nivel de confianza para la estimación confidencial o intervalical, 0,95. 95%, 0,95. Por lo tanto, estima puntualmente la diferencia de las proporciones poblacionales. Entonces, la estimación puntual de la diferencia de proporciones, de acuerdo a la teoría, dice que es igual a la diferencia de las proporciones muestrales. Y cada proporción muestral en cada empresa viene a ser A sub 1, A sobre N, ¿no? En este caso, A sub 1 sobre N1 menos A sub 2 sobre N2. Con los datos reemplazamos A sub 1, 45 defectos de 350, menos 26 defectos de los 500. Y esto nos da estas proporciones que restando nos da esta estimación, ¿no? Esta sería la estimación puntual. La estimación puntual de la diferencia de las proporciones poblacionales. Proporción de defectos de ambas empresas. Bien. Para la parte B, que nos piden al nivel del 95%, hallar el intervalo confidencial para las proporciones poblacionales, este intervalo, ahí está la fórmula. Mirando la fórmula, ¿no? Mirando la fórmula, vamos analizando qué es lo que necesito para construir este intervalo. Bueno, necesito las proporciones poblacionales, que en este problema sí me lo dan como dato, ¿no? Del 18 y 12% de cada empresa lo tengo. En caso de que no nos dieran, vamos a utilizar los estimadores, ¿no? Estos estimadores que están aquí, pero sí nos dan. Luego, necesitamos los tamaños de muestra de cada población en estudio, que en este caso también nos dan, ¿no? N1 350 y N2 500. Necesitamos los estimadores que ya sellaron y los valores de Z, ¿no? Valores de Z. Entonces, hallamos lo que nos está faltando. Esto nos falta, ¿no? Para reemplazar. Por lo tanto, lo hallamos, como ya todos ustedes saben, encontrar los valores de los valores de los parámetros de todas las distribuciones. Dada la probabilidad, hallar los parámetros, ¿no? Los percentiles que le llamamos. Entonces, al 95% en la distribución normal, vamos a encontrar menos Z y Z, donde los colitas son los alfamedios, ¿no? Y le encontramos restando 1 menos la probabilidad dada entre 2, que nos va a dar 0,025. También sabemos que nuestra distribución normal es simétrica con respecto a la media. Si hay un Z, el otro es con el signo diferente, cambiado, ¿no? O hay un negativo y el otro es positivo. Siempre encontramos el lado positivo, entonces la probabilidad de Z menor a un Z para el área acumulada de la que está dentro de los dos valores, más la colita que está a la izquierda, sería 0,025 más 0,95, que nos da un área total de 0,975. Por lo tanto, de que hallamos Z con la inversa de la normal estándar para esta área, ¿no? Para 0,975, que nos da 1,96. Por lo tanto, este Z es 1,96 y el otro, por ser simétrico, menos 1,96. ¿Qué tenemos todo para reemplazar? Empezamos, ¿no? Bueno, primeramente la diferencia de las proporciones muestrales, habíamos calculado que era igual a 0,0077, ¿no? Además, estamos hallando por aquí ya el intervalo el límite inferior, que está con menos, el valor de Z, menos, para este lado. Límite inferior y superior, vamos a ver.
Entonces, primero reemplazo. En este caso voy a tener la diferencia de las proporciones muestrales. Y arriba lo tenemos esos valores, era 0,129 menos 0,052, dividiendo. Entonces estamos poniendo la diferencia de estos dos valores muestrales. Ahí tenemos 0,129 menos 0,52. Según la fórmula sería menos el valor de Z, que es 1.96, negativo este valor. Entonces sería menos 1.96 que multiplica al error estándar de esta estimadora. Entonces, por el teorema anterior, esto será pues la raíz de las varianzas entre los tamaños de muestra. La primera varianza será P sub 1 por Q sub 1 entre M1. Y hemos hallado ya P sub 1 que es 0,18. Por Q, su diferencia es simplemente 1 menos P. Sale 0,82. Todo entre 350. Sería más la otra varianza, la varianza de la población 2, que sería la proporción poblacional, fue 0,12% de defectos, de 0,12, por su complemento, que es 0,88, dividido entre 500, ¿no? Entonces, ahí está el reemplazo previo y luego la ejecución. Nos va ya ejecutando todos los reemplazos, la fórmula, y nos da el límite inferior 0,028. Igual sería el límite superior, pero con signo positivo, ¿no? Entonces aquí está reemplazado, pero con el signo positivo acá. Se ha reemplazado el signo y nos da 0,049. Formamos el intervalo, ¿no? Formulamos el intervalo. Este intervalo está dado por la siguiente expresión. Probabilidad de 0,028 menor a P sub 1 menos P sub 2, y esto es menor a 0,049, igual al 95% de confianza. Y lo interpreto. Siempre la interpretación es del parámetro, hablamos de la verdadera proporción, la fase de diferencia, ¿no? Entonces, la verdadera diferencia de la proporción de focos defectuosos, de lo que representó la variable X era proporción de focos defectuosos, ¿no? Entonces, la verdadera diferencia de la proporción de focos defectuosos entre las empresas A y B oscila alrededor de estos dos valores, para una confianza del 95%, alrededor de 0,028 o a 0,049. Oscila alrededor de estos valores, para una confianza del 95%. Entonces, como podemos ver, este intervalo de las diferencias, ¿no? Es algo parecido a la diferencia de medias muestrales. Y aquí podemos ver también, pues, que los dos límites salieron positivos. Quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las proporciones de focos defectuosos. ¿Quién produce más focos defectuosos, la empresa A o la empresa B? Como ambos límites han salido positivos, esto nos indica que la proporción de la empresa A es mayor a la proporción de defectos de la empresa B. Por lo tanto, la que produce más defectos es la empresa A, ¿no? Que representa P sub 1. Bien. Este es el análisis de este problema. Seguimos ahora con el otro problema del OVA. El problema 3. A ver, ¿qué nos dice el problema 3? En este problema 3, ahora nos indica lo siguiente. Ya no hay. Veamos ahora el otro tema para la estimación de la diferencia de dos medias poblacionales. Ahora la variable es cualitativa, cuantitativa, por eso hablamos de medias poblacionales. Y cuando es la variable cualitativa, hablamos de la diferencia de proporciones poblacionales, ¿no? Entonces, en variables cuantitativas, diferencia de dos medias. ¿Cómo es la estimación puntual para la diferencia de estas dos medias poblacionales? Tengo dos poblaciones que las quiero comparar. También aquí nos indica el teorema
que el mejor estimador puntual de la diferencia de dos medias poblacionales es la diferencia de las medias muestrales, ¿no? Entonces, si quiero estimar puntualmente un único valor de la diferencia de medias poblacionales, simplemente resto las medias muestrales, ¿no? Y esa es su estimación puntual. Pero si yo quiero hacer una comparación entre estas dos medias, ¿no? Pues tengo que hallar el intervalo, ¿no? La estimación de intervalo acá. O si quiero saber si esta diferencia es estadísticamente significativa, pues construyo el intervalo. Y para la construcción del intervalo, en esta diferencia de dos medias se presentan dos casos, ¿no? El primer caso viene a ser cuando nuestras varianzas de las poblaciones, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, se conocen, son conocidas. Y las muestras de estas poblaciones, N1 y N2, son grandes. O sea, estadísticamente el N va a ir mayor o igual a 37 datos. Se consideran muestras grandes, de 30 a más. Bien, en este primer caso, como se conocen las varianzas de las poblaciones y las muestras son grandes, entonces aquí utilizamos la normal, pues, la distribución normal, los valores de Z, ¿no? Si recordamos el uso de la distribución normal, se utiliza para el estudio de la media poblacional, decíamos, y de la diferencia de dos medias poblacionales, cuando las muestras son grandes. Y acá está, muestras grandes, ¿no? Y este intervalo está dado por esta expresión en forma simplificada. El intervalo va a estar dado con dos límites. El límite inferior va a estar dado con el estimador puntual, que son la diferencia de las medias muestrales aquí dados, menos y más, ¿no? Menos el valor de Z de alfa medios. Aquí tenemos valor de Z, distribución normal estándar, ¿no? Multiplicado a este valor teórico por el error estándar del estimador puntual, que es este. Por el teorema que hemos visto anteriormente, ese error se está dado como la raíz cuadrada de las varianzas de cada población entre su tamaño de muestra. La suma de las varianzas de cada población entre su tamaño de muestra, ¿no? Y así hallamos los dos límites. El superior sería con la diferencia de las proporciones muestrales más Z de alfa medios multiplicado por este error estándar. Bien, y acá estamos nuevamente indicando que Z de alfa medios es el valor tabular de la distribución normal estándar, o 0,1, ¿no? O reducida. Bien, entonces veamos un ejemplo para este caso, pero después de los diferentes casos que se van a dar aquí. Ahora, el segundo caso, ya las varianzas de las poblaciones no se conocen, son desconocidas. Y las muestras ya son pequeñas, menores a 30 datos, ¿no? Segundo caso, varianzas desconocidas y las muestras N1 y N2 son pequeñas, menores a 30. Cuando estamos en este caso, cuando no se conocen las varianzas, se supone dos cosas. La primera suposición A es que estas varianzas no son conocidas, pero se supone que son diferentes, desconocidas y diferentes. Sigma 1 es diferente a sigma 2, acá falta así. Y el otro caso es cuando estas varianzas no son conocidas, pero son similares, o sea, iguales, ¿no? En cada uno de estos casos, ¿cómo es el intervalo? Por ejemplo, cuando son diferentes y desconocidas las varianzas poblacionales, el intervalo está dado por esta expresión, donde vemos que la construcción es con el estimador puntual, diferencia de las medias muestrales, menos más valor de una T de student, porque las muestras son pequeñas, ¿no? La distribución T de student. De alfa medios, ¿con qué grados de libertad? Con N1 más N2 menos 2. O sea, la suma de los tamaños de muestras de las poblaciones menos 2. Y a este valor teórico lo multiplicamos por el error estándar de este estimador muestral, que viene a ser la raíz cuadrada de las varianzas de cada población entre su tamaño de muestra, ¿no? Como son dos poblaciones, sería la varianza de la primera, que es S1 al cuadrado, sobre N1, más S2 al cuadrado sobre N2. Como no tenemos las varianzas de las poblaciones, estamos utilizando su estimador puntual.
el mejor estimador de la varianza poblacional hemos indicado que es la varianza muestral, ¿no? Entonces está usando sus estimadores. Y para el caso en que estas varianzas son desconocidas, pero también suponemos que estas varianzas son desconocidas pero similares, o sea, son casi iguales, ¿no? Similares, casi iguales. El intervalo tiene la misma estructura, ustedes lo pueden ver aquí, pero al valor teórico se lo ha multiplicado por SP, y que multiplica la raíz de los inversos de los tamaños, a la suma de los inversos de los tamaños de las muestras. ¿Y quién es SP? Viene a ser la raíz cuadrada de la varianza mancomunada. O sea, hay que hallar una varianza mancomunada, porque ambas varianzas de las poblaciones se desconocen, pero estamos suponiendo que son similares, iguales, ¿no? Y esta varianza mancomunada se representa por S sub P al cuadrado, que está dado por esta expresión. La varianza muestral de la población 1, S1 al cuadrado, multiplicado por N menos 1, o sea, el tamaño de muestra de la población. Y más la varianza muestral de la población 2 por su tamaño de muestra menos 1, N2 menos 1. Y esta suma de varianzas sería dividido entre N1 más N2, que son los tamaños de muestras de ambas subpoblaciones, sería, ¿no? Menos 2. Cuando aquí también se está indicando que T de alfa medios es el valor tabular de la distribución T de Student, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Bien, entonces prácticamente 3 casos se dan cuando queremos estimar en forma confidencial la diferencia de 2 medias muestrales, ¿no? El primer caso, cuando las varianzas de las poblaciones sigma 1, sigma 2 se conocen. En el problema me darán datos por estudios previos, se sabe qué, ¿no? La varianza es tanto, o la desviación estándar es tanto, pero por estudios previos. Si no me dicen ellos que no se conoce la varianza de la población, bueno, entonces lo vamos a estimar, pues estamos en el caso 2, ¿no? No se conocen las varianzas y las muestras pequeñas, caso 2. Y para este caso, analizo si estoy en la primera suposición o en la segunda, ¿no? Y de acuerdo a ello, encontramos lo que necesitamos. ¿Bien? A ver, un ejemplo. Cuando ustedes construyen el intervalo para la diferencia de medias, hay que tener en cuenta lo que nos da. Por ejemplo, si hemos terminado de construir los intervalos y hemos hallado de esta forma, los dos límites me salieron negativos. ¿Pueden salir negativos? Sí, sí pueden ser negativos, ¿no? O también nos puede dar positivos, como acá. El límite inferior salió positivo y el superior también salió positivo. Y vemos que cuando estamos así en estos valores, ¿no? Acá entra el 0, va a estar dentro de estos dos valores, porque acá hay negativo y positivo, ¿no? Entonces, en el primer caso sí va a tomar el 0. Toma el 0. Y cuando estos valores son así, ambos límites negativos o positivos o toman el 0, indica que sí existe diferencia significativa entre las medias, ¿no? Poblacionales. Estadísticamente existe esa diferencia, ¿no? De lo contrario, si nos saliera un negativo, el límite inferior negativo y el superior positivo, acá está negativo o positivo, al centro está el 0, toma el 0, ¿no? Y cuando esto sucede, decimos que no existe diferencia significativa entre las medias, ¿no? No hay diferencia significativa entre las medias. Bien. Entonces, este sería el caso. Veamos un ejemplo. ¿Qué nos dice el siguiente caso? Que la media y la desviación estándar de las cargas máximas soportadas por 100 cables producidos por la compañía Duramas son 20 toneladas y 1 toneladas. O sea, su media es de 20 toneladas y la desviación estándar de 1.1 toneladas. Y la media y la desviación estándar de 60 cables
producidos por la compañía Cableco son 16 toneladas, su media, y 0,8 toneladas la desviación estándar. Es un tipo de problema en donde nos dan de frente los datos, ¿no? Pero estos son datos de una muestra, muestrales, como pueden ver, porque dice de 100 cables, y por acá de 60. En la producción se obtuvo esa muestra y se encontró estas características, su media y su desviación estándar. Estime puntualmente la diferencia de medias poblacionales y luego construir el intervalo para la diferencia de medias poblacionales considerando el 95% de confianza. Entonces, para trabajar este problema en el Excel, lo tenemos. ¿Cuál es la variable de interés aquí? Dice que la media y desviación estándar de las cargas máximas. O sea, la variable es carga máxima soportada por cables, ¿no? Entonces aquí mi variable aleatoria, carga máxima soportada por cables. Y con su medida, que es la unidad de medida es toneladas métricas. Aquí está. Toneladas. Y los datos que tengo en el problema, pues son, me dice de ambas compañías, Duramas y Cableco, se tomaron muestras. Una de 100 y la otra de 60. Entonces, para la Duramas, su muestra fue de 100 N1, y para Cableco su muestra fue de N2, que viene a ser a 60. Bien, y de ellas obtuvo dos datos más, la media muestral y la desviación estándar muestral, porque son muestras. Bien, entonces tengo ahí X1, media muestral, para la compañía Duramas, igual a 20, y la media muestral para la compañía Cableco, 16. También nos dan las desviaciones estándares, ¿no? Media y desviación estándar. Entonces, para la primera compañía Duramas, su desviación media fue de 1.1. Y para la compañía Cableco, que representa la segunda varianza muestral, está por 0,8. No son datos que salen del problema. Además, nos dan el nivel de confianza para la parte B, 95%. Bien. Entonces, con estos datos ya podemos estimar puntualmente la diferencia de las medias poblacionales. Puntualmente, el mejor estimador es la diferencia de medias muestrales. ¿Y cómo me dan las medias muestrales? Simplemente el resto. 20 menos 16. Que nos da 4. ¿No? Entonces aquí se ha estimado puntualmente esta diferencia de medias. Bien, ahora, ¿será significativa estadísticamente esta diferencia de medias? ¿No? Bueno, lo vamos a analizar con el intervalo. Para ello nos piden en la parte B construir este intervalo de confianza para el 95% de confianza. De acuerdo a mis datos, analizo en qué caso estoy, porque acá hay como 3 casos, decíamos, ¿no? Primeramente, las muestras son grandes. Miren, 100 y 60, más de 30, muestras grandes. Y no tengo la varianza de las poblaciones conocidas, no hay. Entonces, mis varianzas son desconocidas y muestras grandes. ¿Qué caso es? El caso 1, ¿no? Vamos a utilizar un intervalo con la distribución normal estándar, porque la muestra es grande, ¿eh? A pesar que no conozco las varianzas de las poblaciones, pero mis muestras son grandes, utilizo el primer caso, porque puedo utilizar el estimador de las varianzas, ¿no? Estos son los estimadores. Utilizo sus estimadores. Entonces, puntualmente ya sé yo esta diferencia de medias poblacionales, 4. Ahora, para el intervalo, decíamos que elegimos la primera opción por ser las muestras grandes, a pesar que no conocemos estas varianzas. Vamos a usar como estimador a la varianza muestral, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, las medias ya lo tenemos. También tenemos los estimadores de cada varianza poblacional. Es conocido los tamaños muestrales. Nos falta el valor tabular. Entonces, hallando el valor tabular de Z con la normal estándar reducida al 95%, ¿no? Nuevamente en su gráfica de la distribución, sabemos que esto es el 95%, las colitas nos representa 1 menos alfa sobre 2, que nos da 0,025. Por lo tanto, hallamos el Z positivo,
que indicamos que la probabilidad de Z menor a un Z es 0,975. Y en la tabla de la distribución normal estándar, con esta probabilidad nos da pues un Z igual a 1,96. Como yo sé que la distribución normal es simétrica, el otro punto menos Z es menos 1,96. Y con los datos que tengo del problema, que ya lo analicé previamente, pues simplemente voy a reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazamos para hallar los límites, inferior y superior. Bueno, y en el reemplazo, pues, de acuerdo a nuestro intervalo, dice primero la diferencia de las medias muestrales, ¿no? En este caso, las medias salieron 20 y 16. Ahí están, 20 y 16. Entonces sería reemplazando 20 menos 16 es 4. 4. En este caso, menos el valor de Z, de alfa medios, que es 1,96 negativo, multiplicado por el error estándar de la diferencia de medias, que viene a ser la varianza 1 estimador entre el tamaño de muestra, más la varianza 2 estimada sobre el tamaño de muestra. Que nuestras varianzas estimadas son 1,21 y 0,64. Ahí está. Entre los tamaños de muestra, 100 y 60. Y el límite superior sería pues igualito, pero con el signo positivo. Ejecutamos esto de aquí y nos da el límite inferior, 3,704. Y el límite superior nos da 4,296. Formamos el intervalo en términos probabilísticos, ¿no? Y nos da que este intervalo confidencial está dado por la probabilidad de 3,704 menor que 1 menos 2. Y esto es menor a 4,296 para una confianza del 95%. ¿Bien? Entonces verifiquen a ver si realmente da esos valores y luego se interpreta. Para poder interpretar, leemos nuestra variable que le hemos definido al comienzo. Es la carga máxima soportada por cables, pero hablamos de dos compañías. Y he hallado la diferencia de medias, por lo tanto será que la verdadera diferencia media de las cargas máximas soportadas por los cables producidos por la compañía Duramas y la compañía Cableco oscila alrededor de los valores que hemos hallado en los límites, que tiene que ser los valores, ¿no? 3,704 y 3,296 para una confianza del 95%. ¿Y qué podemos decir en cuanto al otro análisis? Estamos viendo que los dos límites nos salieron positivos, ¿no? Los dos salieron positivos. Entonces, además de interpretar, tenemos que decir que como los dos límites son positivos, no toman el cero, por lo tanto, sí existe diferencia significativa entre las medias de la compañía Duramas y Cableco, ¿no? Sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las cargas medias soportadas por los dos tipos de cables. Y ahí viene la decisión. Si una empresa quiere comprar cables para producir algo que tenga una carga máxima de soportar, entonces, ¿por cuál de las compañías se deciden comprar? Acá estamos verificando que la carga máxima soportada de la compañía A es mayor que el de la compañía Duramas es mayor que de la compañía Cableco. Entonces, el empresario tendrá que comprar, pues, decidirse por los cables que tienen mayor carga, ¿no? Que tienen la máxima carga de soporte. En este caso, los que producen la compañía Duramas, ¿no? En este caso, se decidirían por comprar a esta compañía. ¿Bien? Bueno, a ver qué nos dice el otro problema. El siguiente.
nos indica que se lleva a cabo un experimento en el que se comparan dos tipos de motores, A y B. Supongamos que son autos que se quieren comprar, ¿no? Pero les están mostrando dos autos con dos tipos de motores, el motor A y el motor B. Y se mide el rendimiento en millas por galón de gasolina. Se realizan 15 experimentos con el motor A y 17 con el tipo de motor B. O sea, se tomaron 15 autos del tipo A, de la marca A, y 17 de autos del motor de tipo B. La gasolina que se utiliza y las demás condiciones se mantienen constantes. O sea, para un experimento siempre hay que, todas las variables que intervienen tienen que estar constantes, ¿no? Y el experimento promedio, y el rendimiento promedio de gasolina para el motor A resultó que es de 36 millas por galón. Y el promedio para el motor B es de 24 millas por galón. Primero piden estimar puntualmente la diferencia de las medias poblacionales, que en este caso serían los rendimientos medios, ¿no? De ambos tipos de motores. Y luego encuentra el intervalo de confianza del 98% sobre la diferencia promedio real para los motores C y B. Entonces, si nosotros vamos analizando los datos, tengo que ver para la parte B sobre todo, cuál de los tres casos que se dan voy a utilizar, ¿no? Primeramente, si vamos analizando, estamos viendo que aquí nos dan muestras, se realizan experimentos con muestras, con 15. Y la otra de tamaño, ¿cuánto era? 15 y 17, son muestras pequeñas, ¿no? Analizando los Ns, muestras pequeñas, pues ya estoy en el caso 2, ¿no? Porque tampoco me dan, por estudios previos se conoce que la varianza es tanto, no me dicen. Simplemente me dicen se realizan 15 experimentos, una muestra de 15 y de 17 para cada tipo de motor. No hay varianza poblacional conocida, no es el caso 1. Descarto. Estoy en el caso 2. Pero en el caso 2 hay dos suposiciones. ¿En cuál de ellas me ubico? En la parte B nos está indicando, suponga, aquí está, suponga que las desviaciones estándar poblacionales son desconocidas y semejantes, o sea, similares. Ah, bueno, entonces es el segundo caso. Son similares, dice, similares o iguales. Bien, entonces ya por ahí decidimos. Y solucionamos ahora, siempre empezando con identificar la variable aleatoria. Acá nos interesa el rendimiento en millas por galón de gasolina. Rendimiento en X, la variable aleatoria en ambos tipos de motor, sería pues el rendimiento en millas por galón de gasolina de motores. Motores de autos, camiones, lo que sea. Y bueno, y los datos que nos dan para el tipo de motor A y motor B, que estas son mis dos poblaciones de estudio. Primeramente las muestras, se tomaron 15 y 17 muestras de cada tipo de motor. Ahí está, N1 y N2. De este tamaño de muestras, en el experimento arrojó una media, ¿no? Un rendimiento medio de millas por galón de gasolina, 36 en el motor marca A. En el motor de marca B, esa media fue de 42 millas por galón de gasolina, ¿no? Y también salió la varianza muestral, S1 y S2. La primera para la compañía, el motor A es 5,236 y para el motor B 2,682. Muy bien, ahora sí me dicen en la parte A, estimar puntualmente esta diferencia de medias. Esta diferencia de rendimientos medios, ¿no? Simplemente restamos ya pues las diferencias entre las medias muestrales, porque el mejor estimador, la diferencia de las medias poblacionales es la diferencia de las medias muestrales. Y 36 menos 24 nos da 12, ¿no? Es la estimación puntual, 12. Nuevamente me pregunto, ¿esta diferencia igual a 12 será significativa o no? Para ello, construyo el intervalo que me piden, teniendo en cuenta la suposición. Siempre en los problemas de este tipo se les va a dar la suposición, ¿no? Varianzas desconocidas y diferentes, o varianzas desconocidas o similares o iguales. Y si no les dieran, pues ustedes deciden por qué caso lo van a trabajar, ¿no? Cuando no dicen nada un problema,
suponiendo, dicen que las varianzas son iguales y diferentes, o en otro caso, o similares. Ustedes deciden. Bueno, aquí sí me dan. Son, dice, diferentes y similares. O me dice que son diferentes, desconocidas las varianzas semejantes o similares, pues utilizo este intervalo que me da en la teoría, en el cual tengo que hallar previamente la varianza mancomunada, SP al cuadrado, dada por esta expresión. Pero para hallar la varianza mancomunada necesitamos las varianzas muestrales, ¿no? Necesito mis varianzas muestrales y los tamaños de muestra, que también, ya sea yo, o nos dan como datos. Tenemos esos valores. Por lo tanto, hallo mi varianza mancomunada. Primero reemplazando será la varianza de la primera población S1 al cuadrado, que representa el motor A. Y esta varianza es 5,236. Menos la varianza del motor B, que es 4,682. Entonces aquí estamos reemplazando. Primero la varianza muestral menos por el tamaño de muestra menos 1. Entonces esa varianza multiplicada por n menos 1, que en este caso sería 15 menos 1 por 14. Tenemos por 14. Y más la varianza 2, que es 4,682 por n menos 1, que en este caso fue 17, la otra muestra para el motor B. Eso sería por 16. Y dividido entre n1 más n2 menos 2, que en este caso es 17, 15 más 17 menos 2. Están los n's, 15 y 17, que nos da ese valor, ¿no? Ahora ejecutan la fórmula ya y el resultado nos da este valor. Nos da 4,9405. La varianza mancomunada con 4 decimales, siempre las varianzas. Pero yo necesito en el intervalo la desviación estándar. Entonces sacamos la raíz. La raíz cuadrada de este valor nos da 2,2227. Ya tengo este SP. Ahora me faltaría ya los valores de T simplemente, porque las medias las tengo y también los tamaños de muestra. Entonces hallamos el valor de T, el percentil, ¿no? En la T de Student. ¿Para cuántos grados de libertad? Pues los grados nos da aquí, la suma de las muestras menos 2, acá está, N1 más N2 menos 2, que sale 32 menos 2, 30. Vamos a hallar el valor de T para una T de Student con 30 grados de libertad menor a 0,99. Despejando sería, hallamos el T con la inversa de la T de Student, ¿no? Inversa T, que nos pide la probabilidad y los grados de libertad. 30 grados de libertad. N menos 2, ¿no? N1 más N2 menos 2, 30. Bueno, y nos da el valor 2,457. Lo indicamos en la tablita y luego reemplazamos en la fórmula del intervalo aquí. Primeramente es diferencia de las dos medias. Ahí está, 23, 36 menos 24. Menos el percentil, menos 2,457, que multiplica al valor tabular. No, este es el valor tabular, multiplicado por la varianza mancomunada, que es 2,2227. ¿Está? 2,2227. Multiplicado por la raíz de la suma de los inversos de los tamaños de las muestras. 1 sobre 15 más 1 sobre 17. El otro límite será igualito, pero con signo más. Ejecutando este nos da, bueno, acá se ha hecho por partes los productos, pero pueden calcular de frente todo. Y nos da como resultado 10,065 el límite inferior. Y el límite superior sería con signo más, nos da pues este resultado de 13,935. Construyen el intervalo y lo interpretan, ¿no? Construyéndolo sería
que el intervalo en términos probabilísticos está entre 10,065 y 13,395 para una confianza del 98%. Ahora sí, ya tenemos el intervalo. Cuando se hizo la estimación puntual, que salió igual a 12, decíamos, este valor, esta diferencia es significativa, pues acá podemos responder. Nuevamente llegamos a este tipo de intervalo, donde los dos límites son positivos. Estamos acá, positivo, positivo. No toma el cero, ¿no? Por lo tanto, sí existe diferencia significativa. Como no toma el valor cero el origen, entonces indica que sí existe diferencia significativa entre los rendimientos medios de millas de galón por los motores A y B. Sí existe diferencia significativa. Entonces, ahora sí, la persona que está interesada en comprar un tipo de auto, ¿cuál compraría? ¿El auto con motor A o el auto con motor B? ¿Qué dicen? ¿Por cuál se decide? ¿Ah? ¿El B? ¿Por qué el B? ¿En dónde dice el B con mayor? Esta es la diferencia. Esta diferencia del rendimiento de las millas por galón de los dos motores oscila entre estos valores. Tiene mayor rendimiento en millas por galón, ¿no? Entonces, uno pues se da cuenta y decide, pues compro este tipo de marca de motora más conveniente, más duración de millas por galón, ¿no? Y esa es la decisión que se toma en este ejemplo. Pero tienen que aprender a analizar. Qué sencillo, simplemente se guían de esto. Si existe diferencia significativa y ven pues positivo los dos límites, quiere decir que el rendimiento medio de la motora es mayor pues que el del motor B, pues sale positivo, ¿no? Y si hubiera salido negativo los dos, a ver qué pasaría. ¿Cuál tipo de motor sería? ¿Qué tipo de motor? ¿Seguiría siendo el A? Ya no, porque el tipo de motor B tiene mayor duración que el del A. Por eso la diferencia sale negativo en ambos. Ahí en ese caso, uno elige pues el motor tipo de marca B, ¿no? Bien. A ver, estos tipos de problemas que acabamos de analizar es el tipo de problemas donde les dan todos los valores de la muestra, de la población. Vamos a ver el siguiente que se diferencia, ¿no? Que ya no me dan datos, me dan datos de los estadísticos, sino me dan datos de la muestra, nada más, como en el ejemplo 5. En este caso, dice, se piensa que la concentración del ingrediente activo de un detergente líquido para lavar ropa es afectada por el tipo de catalizador que se utiliza en el proceso. Se hacen 10 observaciones de la concentración de cada catalizador con los siguientes resultados. Tenemos dos tipos de catalizador en el detergente, el catalizador 1 y el catalizador 2, ¿no? Y entonces acá se han tomado las mediciones de la concentración del ingrediente activo en el detergente, que sirve para lavar ropa. Ahí tenemos los datos. Y solamente me dan 10 datos, dicen, ¿no? A ver, 2, 4, 6, 8, 10 para el catalizador 1 y el catalizador 2. No hay más. Bien, estima puntualmente la diferencia de medias poblacionales y construye el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, suponiendo que las varianzas de las poblaciones son diferentes, ¿no? O sea, no se conocen porque no vemos los datos por estudios previos, o se sabe que
Entonces son varianzas desconocidas y la muestra es pequeña, ¿no? Estamos en el caso 2. Pero dentro de ese caso 2, la suposición que me indica es que son diferentes, dice. A pesar de que son desconocidas las varianzas, estas son diferentes, ¿no? Entonces uso esta suposición, ¿bien? Hay que leer bien el problemita para que se guíen correctamente. Y acá está la solución, ¿no? Nos dice el problema que primeramente la variable. ¿Cuál es la variable de interés? La variable será pues la concentración del ingrediente activo en detergentes líquidos para lavar ropa. Y esta es la variable, concentración del ingrediente activo en un detergente líquido para lavar ropa. Que no nos dan la unidad de medida acá, ¿no? Bien. Los dos tipos de población son pues las del catalizador 1 y el catalizador 2. Para ambos el N es 1 y N2 10, ¿no? O sea, muestras iguales. No siempre son iguales, algunos pueden ser. De repente el catalizador 1 se utilizó 15, por acá 12, o de repente por acá 9 y por acá 15. O sea, no siempre van a ser iguales, pueden ser diferentes también. Nada más conocemos, nada más. Para estimar puntualmente la diferencia de medias poblacionales, tendré que hallar las medias de cada muestra, ¿no? Para poder estimar puntualmente. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Para el catalizador 1, ya tengo acá los datos. Para hallar esta media muestral, yo sé que es la sumatoria de los XY entre N. Entonces, hallo las sumas aquí, simplemente utilizando la suma automática, ¿no? La sumatoria. Sumatoria de todos los valores del catalizador 1, que me da 651,4. Y para hallar esta media, pues lo divido entre el N datos, que son 10. Esa sumatoria que hemos hallado entre 10 y nos da 65,14. El número de decimales que lleva la media está en función a mis datos. Acá todos los datos están con décimos, la mayoría, casi todos. Por lo tanto, le aumento un decimal, 65,14, no más. Igual para la media del catalizador 2. Aquí tengo todos mis datos, los voy a sumar porque sé que el promedio o la media es la suma de estos valores entre N. Bueno, la suma nos da 672,2 entre N, que también es 10. Acá está. Y nos da 67,22, ¿no? Ya tengo las dos medias muestrales. Puedo estimar puntualmente la diferencia de medias poblacionales, la parte A. Simplemente será la diferencia de estas dos medias muestrales, que restando nos da este valor, ¿no? Menos 2,08 es la estimación puntual. Y para la parte B, hemos analizado que este intervalo está dado para el caso que, no, donde dice que las varianzas son diferentes acá. Suponiendo varianzas poblacionales diferentes, no se conocen ni son diferentes. Y cuando son diferentes en el OVA, hemos dado esta fórmula, ¿no? Está dado por los T de alfa medios con sus grados de libertad N1 más N2 menos 2, multiplicado por las raíz de las varianzas de cada población entre sus tamaños de muestra. Entonces, para este intervalo, me faltaría hallar estos valores. No tengo las varianzas poblacionales, hay que hallarlas. Y la varianza, con la fórmula, está dada por esta expresión. Acá está la media y la varianza es esta. La sumatoria de los XY al cuadrado, ¿no? Cada observación de la variable al cuadrado, menos la sumatoria de los X sub I, esta suma total lo elevo al cuadrado, y lo divido entre el número de datos de la muestra, N. Y a esta diferencia lo multiplicamos por 1 sobre N menos 1. ¿No? Así vamos a hallar esta varianza. Las dos varianzas de las dos poblaciones. Para el catalizador 1, entonces empiezo a hallar los cuadrados de cada valor. 57,1 al cuadrado es una fórmula, ¿no? Que nos da esta expresión. Y para los demás, copio la formulita, tengo todos los cuadrados. Los sumamos, nuevamente se suman.
Bien. Entonces, con esta suma ya puedo ir a la varianza 1. Acá está. Reemplazo. Sumatoria de los xy al cuadrado, primero, que son 42,551.3 menos, dice, la sumatoria de los xy. Entonces, sumatoria de los xy, ¿dónde está? Lo que hemos sumado aquí. 651.4. ¿Está? Elevado al cuadrado, dice la fórmula, ¿no? Esto lo elevamos al cuadrado. Y lo divido entre n, que es 10. Aquí está. Y luego a toda esta diferencia lo voy a multiplicar por 1 sobre n menos 1. Que en este caso 1 sobre n menos 1 es n, pues espera. Igualmente hallamos la varianza para el catalizador 2, ¿no? Con la fórmula. Necesito hallar la suma de los cuadrados de x para el catalizador 2. Igual acá se hallaron. Todos los cuadrados están aquí. Basta hallar de 1 y lo copio para todos, ¿no? Y lo sumamos. Ya tengo una sumatoria, pues sumo todo lo que quiero sumar, bajando esto. Y esta es la suma. Reemplazamos, ¿no?, en la fórmula y nos da una varianza de 27,6624. ¿No? Siempre las varianzas son con 4 decimales. El promedio de acuerdo a los datos. Acá es un decimal, le sumo uno más en ambos casos. Con estos valores ya puedo mi intervalo. Ahora, ¿qué me faltaría? Nos falta ya los valores de t. Ya tenemos las varianzas, los n, las medias, nos faltaría este t. Entonces, para un t, una t ¿de cuánto sale acá? Del 95, de 18, 95%. Lo único que hacen es reemplazar, más, todo está bien. Bien. Entonces el valor t para el 95% nos ha dado, ya conocido los pasos, ¿no?, hallando los alfa medios, t nos ha dado 2.101 y menos 2.101, ¿no?, con la inversa t. Y luego reemplazan pues para acá, para los límites. Para el límite inferior con signo negativo y para el superior con signo positivo. Ahí vemos los reemplazos, ¿no?, para cuando es negativo el límite inferior. Y operando esto nos da un valor de menos 2, no, eso no, es el valor de la diferencia de estos. Acá está el límite. La diferencia menos el valor tabular y multiplicado por este valor de la raíz cuadrada, ¿no? Y el límite superior saldría igual. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué hice? ¿Me estoy equivocando? El límite superior sale igual aquí. Cambiando el signo. 2,169. Formamos el intervalo en términos de probabilidad y nos da pues esto. Que la diferencia de las medias poblacionales está oscilando alrededor de menos 6,329 y 2,169 para una confianza del 95%. ¿Es significativa esa diferencia que se ha hallado? Mirando aquí, salió negativo y positivo. Y cuando nos da esto, negativo y positivo, toma el 0, o sea, ¿no?, el 0 va a estar en medio de ellos. Por lo tanto, no existe dicha diferencia significativa. O sea, lo que indica que no existe diferencia significativa entre la concentración de ingrediente activo del detergente líquido de los dos tipos de catalizadores. O sea, es igual que uno adquiera el detergente que tiene el catalizador 1 o el catalizador 2, porque la diferencia no es significativa. Bien. Y esto es en cuanto a la estimación de las medias, ¿no? Diferencia de dos medias. Y siguiendo con la teoría, nos faltaría ver este tema. Estimación del cociente de varianzas. Del cociente de varianzas poblacionales.
Cuando hablamos del cociente de varianzas poblacionales, pues bueno, aquí me recuerda a la distribución F, ¿no? Y la estimación puntual, dice el mejor estimador puntual del cociente de las varianzas poblacionales es el cociente de varianzas muestrales, ¿no? O sea, la varianza 1 entre la varianza 2. Y en forma interválica o confidencial está dada por esta expresión. Yo quiero estimar esta cociente de varianzas de la población. Bueno, voy a hallar dos límites que va a estar dado por su mejor estimador puntual, que es el cociente de las varianzas muestrales, que vemos aquí, en ambos límites, multiplicado para el límite inferior 1 sobre el percentil de f de 1 menos alfa medios, ¿con cuántos grados de libertad? Observen aquí, dice n2 menos 1 y n1 menos 1. O sea, se han invertido los grados de libertad. El orden es n1 y n2, ¿no? Entonces se toma la inversa. Primero el n2, 1 sobre n2 menos 1 y n1 sobre menos 1. Para el límite inferior. Pero para el límite superior simplemente es el estimador puntual, que es el cociente de las varianzas muestrales, multiplicado por el valor tabular de f de 1 menos alfa medios, con n1 menos 1 y n2 menos 1. ¿No? Entonces, para construir o estimar el cociente de varianza se utiliza este intervalo, donde f1 menos alfa medios es el valor tabular de una f de Nedecorf, con sus grados de libertad n1 menos 1 y n2 menos 1. ¿Bien? Entonces, esta formulita nos sirve para nuestro intervalo. Solamente tengan cuidado en esta parte, ¿eh? Primero en la gráfica tendrán que hallar este. Y luego el de acá, intercambiando los grados de libertad, como acá vamos a ver a continuación. Bueno, en este problema se refiere al anterior de la concentración del ingrediente activo de un detergente líquido para lavar ropa. Es afectada por el tipo de catalizador, dice, que se utiliza en el proceso. Se hacen 10 observaciones de la concentración de cada catalizador, obteniéndose los siguientes datos. Y son los datos que nos han dado. Estime puntualmente la diferencia de cocientes, ¿no? Cocientes de varianzas. Luego el intervalo. Ah, perdón, si estamos en el, acá, el 7. Este de acá es. Y perdón, se me quedó ahí. Bien. En este problema ahí se suponga que se realizan 10 ensayos del tiempo de procesamiento de cada uno de 2 tratamientos, con las siguientes varianzas muestrales. Para el tratamiento 1 su varianza muestral es 10 y para el tratamiento 2 su varianza es 20 minutos. Estimar puntualmente el cociente de varianzas poblacionales y determine el intervalo de confianza del 95% para la razón de las varianzas poblacionales, ¿no? O sea, la razón, el cociente, en algunos textos lo varían. Y bueno, nuestra variable, ¿qué viene a ser acá? El tiempo de procesamiento. De tratamientos, ¿no? Porque hay 2 tratamientos. Tiempo de procesamiento de 2 tratamientos. En minutos cuadrados dado aquí. Y los datos que nos dan, pues son ahí, nos dice las varianzas que nos dan y el número de muestras, ¿no? De cada uno. Son 10. Y nuestras varianzas, del primero es 10 y del segundo tratamiento 20. Y la confiabilidad también, 95%. Estimar puntualmente el cociente de varianzas, pues divido simplemente las varianzas muestrales, ¿no? Como dice Loba. Mejor estimador puntual del cociente de varianzas poblacionales es el cociente de varianzas muestrales. Simplemente divido 10 entre 20 y me da este valor, 0,15, ¿no? 0,5. Y en forma interválica, pues usamos el intervalo que se ha dado en el OVA, que es este. Acá están los límites, los grados de libertad intercambiados, N2 y N1, y acá es N1, N2. Y ambos serían con 1 menos alfa medios. Entonces, en la distribución de F de Nedecorf hacemos la gráfica,
95% hasta el centro de A, B y A. Y lo único que vamos a hallar ahora es los alfa medios, que ya saben encontrarlo. 1 menos alfa sobre 2 nos da 0,025. Entonces, para formar el intervalo, lo único que hallamos es este valor, este de acá. No nos olvidamos del de aquí, ¿no? Para el lado derecho. Entonces, sería la probabilidad de una F. Si quiero primero hallarlo este de aquí, para el límite superior, sería una F de n-1. Como son 10, 10, sería pues 9 y 9, menor que A. ¿Para qué área? Sería esta área de 0,95 más esta área pequeñita, que nos da 0,975. Entonces, vamos a la distribución F, y nos da la probabilidad 0,975 y nos pide los grados de libertad de N1 y N2, que son, acá coinciden, son 10, 10, ¿no? Entonces sería 9, 9. Nos da el valor de A, ¿no? Entonces, el valor de, para este caso también, si yo intercambio los límites cuando son iguales, será lo mismo, ¿verdad? No va a haber cambio aquí. Lo único que sí que tengo que tomar 1 sobre este mismo valor en el intervalo. Acá no va a haber, no se ve la diferencia, porque son iguales los tamaños de los grados de libertad. Entonces vamos hallando ya los límites. Primero reemplazamos. De acuerdo a la fórmula, el límite inferior está dado por el cociente de las varianzas muestrales, en este caso, 10 entre 20, que es, multiplicado por 1 sobre el valor tabular. 1 hasta multiplicado por 1 sobre el cociente, 4,026 de salida. De dividir, ¿no? No, este es el valor de acá, del percentil. Ejecutan. Esta fórmula ejecutada nos da el límite inferior de 0,1242. Y para el límite superior, la fórmula dice el cociente de varianzas muestrales, otra vez. El cociente. Y multiplicado por F, sin tomar el inverso, ¿no? Multiplicado por el F de N1 menos N2 menos 1. Que nos salió 4,026. Simplemente entre 4,026. Y nos da 0 por 4,026. 2,03. Por lo tanto, el intervalo está dado por esta expresión. Cociente de varianzas poblacionales va a oscilar alrededor de estos dos valores para la confianza del 95%. Bien. ¿Qué nos indica? Que la verdadera razón del cociente de variabilidad del tiempo de procesamiento entre dos tratamientos oscila alrededor de 0,1242 y 2.01330, ¿no? Para una confianza del 90%, 95%. Bien, eso sería para este problemita. No sé si hay otro. El 7. Acá se ve más el cambio de la permutación de los grados de libertad en el 7. A ver, rápidamente analizamos. Bueno, en el problema 7 nos da lo siguiente. Nos dice, se piensa que la concentración del ingrediente activo de un detergente líquido para lavar ropa es afectada por el tipo de catalizador que se usa en el proceso. Se hacen observaciones de la concentración de cada catalizador obteniendo los siguientes datos. Estas 10 observaciones corresponden al catalizador 1 y para el catalizador 2 se hicieron solamente 8 observaciones, ¿no? N1 10 y N2 8. Si quisiera estimar puntualmente, pues hallaría mis varianzas, ¿no? Tengo que hallar las varianzas. Solamente tengo los datos del N y las observaciones. Bueno, hallo las varianzas. Las varianzas, de acuerdo a la fórmula, viene a ser la sumatoria de los x y al cuadrado menos tanto.
¿no? Y bueno, ustedes lo van a verificar aquí, que esta varianza con las fórmulas nos da 11,864 y para el otro caso 4,814. Entonces, dime puntualmente la razón de varianzas de una población. Simplemente divide estas varianzas halladas. Cuando lo dividimos nos da como 2,464, estimador puntual. Y para el intervalo de confianza, al 99%, así se puede ver ya. Al 99% el valor de T, de F. Este 0,99 entre estos dos percentiles y las colitas, alfa medio, será pues 1 menos 0,99 sobre 2, que nos da aproximadamente 0,005. Y en el otro extremo nos da 0,005. ¿Sí? ¿Cómo hallamos los valores? Bueno, me guío de la fórmula primero por esta parte de la derecha, el límite superior. Voy a hallar el valor de una F con N1 y N2. N1 es 10 y N2 8. Sería menos 1 con 9 y 7 grados de libertad. Menor que este valor A, ¿no? Porque estoy tomando este. ¿Y para qué área? Para toda esta área acumulada. Del 0,99 más el 0,025. Tabular. De una F, pero ¿con cuántos grados? N2 menos 1 y N1 menos 1. En este caso, el inverso. Sería 7 y 9 grados de libertad, como está aquí. Menor que este B. Bueno, y ese B siempre dice con 1 menos alfa medios, o sea, para 0,995. Que le corresponde a un B igual a 6,885. Luego reemplazan. Reemplazan los valores de los intervalos y ejecutan. Finalmente salió estos intervalos, ¿no? Con 4 decimales, el cociente de varianza está oscilando entre estos dos valores para el 99% de confianza. Y la interpretación que la verdadera razón de la variabilidad de la variable, que es la concentración del ingrediente activo de detergente líquido para lavar ropa, entre los dos tipos de catalizadores oscila alrededor de estos valores, para la confianza del 99%. Bien, entonces acá se aprecia mucho más cuando hallamos los valores de la F, invirtiendo los grados de libertad, ¿no? Casi invertido. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Es toda la teoría. Acá con 2, se toma con 3, ¿no? Yo les decía, puede ser o 3 o 2. Anteriormente estábamos con 2, ahora es con 3. Ahí en las evaluaciones se les indica, pues. Para sus tareas pueden trabajar con 3 también, ¿no? Con 3, ¿bien? El Z siempre sale con 2, solamente en la T y en la F, ¿no? 3. O si le ponen 2, va a ver que no va a variar mucho tampoco, si le cambiamos a 2. Considerado también el valor de la varianza calculándola con la fórmula de Excel. ¿Nosotros también podemos hacerlo o tenemos que realizar lo que es con la fórmula adecuada? Les va a servir para verificarlo, ¿ya? Ok. Pero apliquen las formulitas que les da acá al comienzo, que ya lo tienen acá, porque la semana pasada no lo tenían todavía, creo. Estas dos formulitas tienen que tenerlas. Ya está en este archivo, ¿no? Media y varianza. Aplican su fórmula y lo verifican con la vara, para ver si no se equivocaron. ¿Pero? ¿Ok? Pero que se vea el reemplazo, pues, para ver cómo trabaja. ¿Por qué digo estas fórmulas que le empleen? Porque cuando ustedes vayan al campo, o sea, cuando van a hacer su tesis, o cuando van a hacer una investigación, ¿no? Ustedes no van a hallar de frente estas características. Siempre van a hallar datos, así como los ejemplos que hemos visto últimamente. Entonces, es preferible saber cómo he obtenido esta varianza y esta media muestral, a pesar de que sé que el Excel me lo da en forma automática. ¿Bien? O sea, para que no se olviden de estas formas, que son importantes. Que son la base, miren, fueron del curso inicial de Estadística 1.
pero que se va a utilizar en la estadística inferencial. Al menos pues tengan siempre presente esto, cómo lo hallar. Es una de las fórmulas de la varianza, porque hay otras, ¿verdad? Es la práctica, la fórmula práctica, con 2 sumatorias que sale rápido. ¿Bien? Sí, con estas formulitas sí lo verifican con las funciones, ¿ok? ¿Otra pregunta?